Dios bendiga a nuestros hermanos de la Iglesia Mar de Galilea. En esta noche vamos a estudiar el estudio número 23 de la Escuela Bíblica de nuestra lección. Pero antes vamos a hacer oración para que el Señor en esta noche tome control de nuestras vidas, tome control de nuestra mente y de nuestro entendimiento. Oremos. Amantísimo Dios, eterno Padre Celestial, Dios de gracia, Dios de amor, una vez más, Señor, estamos ante tu presencia, reconociendo, Señor, tu grandeza y tu poderío, reconociendo, Señor, que toda sabiduría y todo entendimiento viene de ti, Señor, por el cual, Señor, en esta noche, Padre Santo, pedimos, Señor, que tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté al lado nuestro, Señor, haciéndonos entender y comprender el mensaje de tu palabra, el mensaje que tú quieres traer a nuestras vidas, Señor. Permite, Señor, que podamos entender, Señor, la enseñanza que tú quieres traer en esta noche y que podamos disfrutarla, Señor, que podamos saborearla y que la podamos, Señor, atesorar en nuestros corazones. Gracias por cada hermano, Señor, que está prestando oídos a este estudio en esta noche. Bendícelos, guárdalos, protégelos en el nombre de Jesús. Amén, amén y gracias. Bien, hermano, en esta noche, aleluya, el tema de este estudio número 23 es Dios alienta a su pueblo. La base bíblica es Ageo capítulo 2, verso 1 al 9. Y los objetivos de la lección es conocer que el descuido de la vida espiritual trae crisis en las cosas materiales. Valorar que la obra de Dios tiene prioridad sobre los asuntos personales y ser estimulados a envolverse en los asuntos del Señor. En el pensamiento central podemos ver que dice: quien procura servir a Dios será alentado por él. Así que vamos a dar la lectura de la lección en esta noche, que es Ageo capítulo 2 versos 1 al 9. Y dice así, en la bendición del Padre, la del Hijo y la de su Santo Espíritu. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dios bendiga su palabra. Como datos de contexto para nuestra lección de hoy, podemos señalar que todo comienza en el año 4 del reinado de Salomón. Como todos sabemos, para este tiempo, el Señor Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, moraba en tiendas, mientras que otros dioses de otras naciones tenían sus templos. Jehová moraba
en tiendas. Y Dios puso en el corazón de David, rey de Israel, padre de Salomón, edificar casa a Jehová. Y se dio la tarea de recolectar los materiales necesarios para la construcción del templo, pero no le fue permitido a David edificar casa, sino a su hijo Salomón, y no fue hasta el 4º año de su reinado que comenzó esta edificación del templo. Y Salomón edificó casa a Jehová y edificó un templo majestuoso, un templo hermosísimo, un templo que su fama trascendía las fronteras de Israel, y muchas naciones venían y viajaban hasta Israel, hasta Jerusalén, para ver la majestuosidad de aquel tiempo. Y Dios, aleluya, trajo mucha paz en ese reinado, muchas bendiciones. Pero cuando Salomón muere, el pueblo se vuelve atrás y comienza a irse en pos de otros dioses, porque sus líderes los llevaron a esa práctica. Y por ello, en el año 586, el rey Nabucodonosor, rey del imperio babilónico, sitía a la nación de Jerusalén y destruye el templo en su totalidad, llevándose consigo muchos de los utensilios del templo y poniéndolos en templos de los otros dioses paganos. Y la nación así es llevada cautiva hacia Babilonia. Pero 50 años después, Dios permite que parte de la nación regrese por medio del decreto de Ciro, y 50,000 de aquellos judíos pudieron regresar a su nación para comenzar la reedificación de la ciudad. Y durante los primeros 2 años pudieron edificar el altar, levantar el altar y edificar los muros del templo, pero encontraron oposición por parte de los samaritanos, y esto trajeron desánimo entre el pueblo, y ellos abandonaron sus labores de reedificación y comenzaron a reedificar sus casas. Así que 2 años estuvieron edificando los cimientos del templo y el altar, abandonaron y luego estuvieron edificando sus propias casas, y pasaron 16 años, 2 años de edificación del templo y 14 años que estuvieron dedicados a sus casas. Así que pasaron 16 años, y ahí es donde aparece la figura de Ageo con un mensaje de parte del Señor en el año 520. En el desarrollo de nuestro estudio, primer tópico, podemos ver un mensaje de exhortación al pueblo en los versos 1 al 3. Y el primero para considerar la condición espiritual. Y el libro de Ageo consta de 4 mensajes. El primero es una exhortación a reconstruir el templo. El segundo es un mensaje de aliento, el cual estamos estudiando esta noche, es el que nos corresponde. El tercero, una exhortación a la santidad. Y el cuarto es un mensaje para Zorobabel. Como ya habíamos mencionado en la introducción, ya habían transcurrido 16 años desde que se había echado los cimientos del segundo templo. Lamentablemente los trabajos se habían detenido. La actitud del pueblo era de indiferencia y de postergación. La indiferencia les hacía decir: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y es que cuando no hay amor hacia la causa de Dios, se buscan cualquier tipo de razón para justificar esa indiferencia. Ellos habían olvidado que el templo en ese entonces era el centro de la actividad religiosa de la nación, porque allí se procuraba la reconciliación con Dios.
por medio de los sacrificios. Allí era donde se le adoraba. Allí era donde su ley era enseñada a la nación. Y allí era donde Dios había prometido escuchar las oraciones que ellos elevaran. La apatía de la nación hacia la casa de Dios nos ofrece lecciones aplicables a la vida cristiana, siendo una de ellas la siguiente: una vez que uno ha salido de una situación crítica, tiene la tendencia a olvidarse del favor recibido de Dios. No hay duda de que el pueblo judío deseaba regresar del cautiverio babilónico para adorar a Dios debidamente en su templo. Pero cuando obtuvieron su libertad, en lo que menos pensaron fue precisamente en el templo. Lo que nos sucede muchas veces cuando tenemos problemas financieros, cuando tenemos alguna enfermedad, procuramos a nuestro Dios, oramos a nuestro Dios, tenemos una búsqueda de Dios, pero cuando Dios oye nuestra oración y la resuelve en favor nuestro, muy fácil nos olvidamos luego de Él. Segundo, el mensaje de Ageo era para considerar la condición del templo, verso 3. Y es que Ageo en el versículo 3 está haciendo un llamado a los ancianos que habían conocido el templo antes de haber sido destruido, para que lo compararan con las ruinas que ahora habían. La diferencia entre lo que había sido y lo que ahora era sería el medio que Dios quería utilizar para provocar interés en su reedificación. Quienes no lo conocieron no podían sentir afecto hacia él. Recordemos que muchos de estos que regresaron de esa cautividad eran personas que eran adolescentes, o sea, no tenían un conocimiento profundo de lo que significaba el templo y por lo tanto tal vez no sentían ese afecto, ese interés. Por eso era la importancia de que los ancianos que habían sobrevivido esta cautividad pudieran animarlos a construir, a reconstruir el templo, por la importancia que éste tenía en la vida religiosa de la nación. Entre mejor se conocen las cosas y las personas, mejor se aman. Quien no conoce a Dios, es imposible que le ame. Aquel que nunca lee la Biblia, es imposible que tenga cariño hacia ella. El que nunca asiste a la iglesia, jamás se interesará en ella. Los que nunca se han identificado con la obra del Señor, tampoco sentirán afecto hacia ella. Así que la participación de los ancianos que habían conocido el templo en todo su esplendor era fundamental para animar al pueblo a no conformarse con las ruinas que ellos veían. Siempre se necesita en la iglesia aquellos que han conocido la obra de Dios en su genuino apogeo para provocar cambios en las nuevas generaciones. Número 2. Un llamado urgente a esforzarse. Ageo capítulo 2, versos 4 al 6. En el verso 4, primer tópico, porque el Señor promete su presencia. El mensaje para que se esfuercen está dirigido en primer lugar a Zorobabel, gobernador de Judá. Zorobabel era el heredero legal del trono y por lo tanto el líder político de la nación. Josué era el sumo sacerdote y era el líder espiritual del pueblo. Además de Zorobabel y Josué, el Señor exhorta a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no debe ser vista como un asunto de ciertas personas, sino de todos los hijos de Dios. Con cuánta frecuencia se nota en las iglesias una desconexión entre los creyentes y el ministerio de la iglesia. Muchos creyentes tienen la idea de que los ministros y ciertos oficiales son los únicos que deben envolverse en los asuntos que atañen al reino de los cielos. El mensaje de Dios al gobernador de Jerusalén, al sumo sacerdote y a todo el pueblo fue triple: esforzarse, cobrar ánimo y trabajar. El cobrar ánimo sin la acción es pérdida de tiempo.
Cobrar ánimo es la antesala de la movilización. Se ha dicho que muchas personas son como el vino, alborotan, pero no ayudan. La exhortación a trabajar fue dirigida al gobernador, al sumo sacerdote y al pueblo en general. Pero, ¿cuál era la motivación para esta movilización? La respuesta: porque yo estoy con vosotros. Aquí encontramos una de las enseñanzas más sobresalientes de este capítulo, la importancia de contar con la presencia y aprobación de Dios. Las palabras "porque yo estoy con vosotros", dice Jehová de los ejércitos, no son una promesa, sino una afirmación. La garantía de la presencia del Señor es el mejor estímulo para hacer su obra. El Señor le dijo a Josué: Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Y a su iglesia le dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Segundo, porque el Señor honra su pacto. Versos 5 y 6. En el versículo 5 encontramos 3 razones por las cuales el pueblo debía esforzarse, cobrar ánimo y trabajar en la reconstrucción del templo. En primer lugar, porque el Señor honraría el pacto hecho con ellos cuando los sacó de la esclavitud egipcia. La fidelidad de Dios al pacto concertado con el pueblo de Israel equivale a la fidelidad a sus promesas. Hablar del pacto de Dios no es otra cosa más que hablar de sus promesas por causa de su bondad y soberanía. En segundo lugar, porque el Espíritu de Dios estaría en medio de ellos. Como ya se vio en el punto anterior, el Señor reitera la promesa de estar entre su pueblo. Precisamente cuando el Señor le indicó al pueblo lo que tenían que ofrecer diariamente en el altar de los holocaustos, le garantizó que Él se comprometía en cumplir con la parte del pacto que le correspondía, la cual consistía en morar entre ellos. Y dice así su palabra: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Éxodo 29:45. Y en tercer lugar, porque el Señor les decía que no temieran. Esta ha sido una de las exhortaciones más enfáticas del Señor. Tema 3. Promesas que alientan a la acción. Y vamos a estar del versículo 6 al 9. Vamos a tomar primero los versículos 6 y 7. Y en primer lugar debemos conocer y reconocer lo que Dios estaba diciendo y cuál era su intención al mandar a decir estas palabras a Ageo. Dios estaba tratando de erradicar de sus mentes, de sus ojos y de sus corazones aquello que era tan importante para la gente. Sus problemas y situaciones próximas, tan limitadas en tiempo y espacio. Todos estaban tan centrados y ocupados con las pequeñeces de su vida que se les escapaba lo mejor. Es decir, habían olvidado que Dios tenía un plan para ellos y que ellos eran parte del plan de Dios. Debemos reconocer que Dios es soberano y que para un hijo de Dios todas las cosas obran para bien, según Romanos 8:28. Es decir, que muchas veces hay que confiar y esperar, porque el plan de Dios es perfecto, aunque en el presente no nos parezca tan bueno ni muy agradable. Dios envió el mensaje que advertía que dentro de no mucho tiempo Él haría temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. O sea, que Dios iba a actuar en juicio. Vemos que Dios miró hacia el futuro y habló de la gran tribulación, el día del Señor y la venida o regreso de Cristo a la tierra, lo que será parte del día del Señor y el establecimiento del templo, el templo
del milenio. Aunque nos estamos apartando un poquito de lo que la lección, de la enseñanza de la lección, que se refiere esta profecía a que cuando Cristo vino, que se cumplió, entendemos por lo que hemos investigado que esta profecía se está refiriendo al gran día del Señor cuando Cristo venga a la tierra. Así que el texto que tenemos es muy significativo, ya que Dios dijo: llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y recordemos que en este lugar, en este primer lugar, estuvo el primer templo de Salomón. Después se construyó allí el templo de Zorobabel, que fue el que reedificó. Y cuando fue destruido por Herodes, este mismo rey edificó otro templo al que se le dio su nombre, el templo de Herodes. El templo de Herodes era en realidad parte de ese segundo templo. Cuando leemos que el Señor Jesucristo entró en el templo, era precisamente este templo de Herodes. Ese templo también fue destruido, aún antes de finalizar su construcción por Tito y sus ejércitos romanos en el año 70, que lo destruyeron. En ese lugar no se edificó ningún otro templo hasta el presente. En realidad, sobre ese mismo lugar se encuentra ahora, luciendo una cúpula dorada, la mezquita de Omar. El mundo árabe nunca permitirá que sea quitada su mezquita, porque ese es uno de los más importantes lugares sagrados del Islam. Los musulmanes veneran este lugar, pero según la palabra de Dios, en un futuro allí será edificado el templo al que se le llamará el templo del periodo de la gran tribulación. Y después de este templo vendrá el último, es decir, que allí se encontrará el templo del milenio. Para Dios, estos diversos templos, sin embargo, representan tan solo uno, aunque fueron unas construcciones muy diferentes en su estructura y aspecto. Para Dios solo fue y será su casa, su templo. Esa es la razón por la que Dios le mandó a decir a Ageo: y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Segundo tópico: por las riquezas que nos han sido provistas. Versos 8 y 9. Cuando se comenzó a reedificar el templo, llamado el templo de Zorobabel, el pueblo no tenía oro, ni tampoco había plata, y por lo tanto la decoración y los adornos eran muy sobrios y sencillos. Esa fue la razón principal por la cual algunos de los más ancianos estaban quejosos al recordar con nostalgia el maravilloso primer templo. Muchas de las personas más ancianas habían visto esta fantástica construcción, habían adorado a Dios en sus atrios y no podían olvidar el esplendor de las fiestas principales y todos los ritos y ceremonias tan significativas que entre esos muros habían sido celebradas. El templo del pueblo de Israel era famoso y todos se sentían orgullosos de su merecida fama y esplendor. La cruda realidad de la actual situación de su pobreza y falta de medios provocó una gran amargura y mucho desconsuelo y tristeza entre los ancianos. Con sus quejas y comentarios negativos llegaron a empañar el ambiente festivo y alegre de los más jóvenes. El mensaje que el profeta tenía de parte de Dios para el pueblo era claro: habrá una gloria mayor que la del oro y de la plata. Dios les prometió que en los días postreros el templo volverá a ser adornado y embellecido. El profeta, como portavoz de Dios, recordó al pueblo que Él era, es y siempre será el dueño de todo, y que con toda autoridad Él podía afirmar: mía es la plata y mío es el oro.
Habrá abundancia de estos metales preciosos para adornar la casa de Dios, y con toda seguridad el templo del milenio será verdaderamente hermoso. La gloria postrera de esta casa, prometió el Señor, será mayor que la casa anterior, y será incluso superior a la casa que el rey Salomón construyó para Dios. Y Ageo, el portavoz de Dios, continuó diciendo: y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén.